Muy bien. Muchas gracias. Hola, Natalia, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Y bueno, pues aquí estamos. Me ha costado un poquito, pero ya lo hemos No te conseguido. preocupes, acá estamos, acá estamos. Pues bienvenida a este espacio, Bioencuentros. Estuvimos platicando ya previamente y sobre todo estuvimos platicando esta posibilidad de encontrar puntos comunes de relación entre el gran tema que tú manejas y eres experta con las 5 leyes biológicas que descubrió el doctor Hammer. Y estuvimos abordando que hay muchos puntos de encuentro, ¿no? Pero más allá de eso, me gustaría primero preguntarte que nos cuentes un poquito de tu recorrido a manera de presentación para que las personas que no te conozcan puedan saber con quién estamos ahora en este live tan especial. Cuéntanos un poquito. Primero de todo, muchas gracias por tu invitación, Eric, y gracias a todos los que se han reunido a escuchar. Mira, todo lo que rodea el nacimiento, ser experto, yo creo que no se puede ser nunca. Estoy en ello, estoy en el camino de poder, bueno, estoy con ese compromiso de servir, ¿no? De poder alcanzar a entender un poquito más para poder colaborar. En mi recorrido, todo comenzó desde hace muchísimo, bueno, desde mi infancia, porque yo tuve un nacimiento determinado de nalgas y yo sentí siempre que todo eso arrastraba algo y siempre tenía un aroma común. Había unos patrones y había circunstancias que se repetían en mi vida. Entonces, a poquito empecé a interesarme por el reversing, la holotrópica, respiración holotrópica. Jim Fale fue mi primer profesor de resolución del trauma. Me formé también con Raymond Castellino de terapia pre y perinatal. Bueno, me he formado con varias personas. La verdad es que he tenido grandes maestros. Inclusive he podido formarme con Esther Pérez, que Kuni Minton, de psicoterapia sensoriomotriz. Y bueno, grandes maestros también como María Ángeles Paredes, ella sí que es una experta en todo lo que es la biodinámica craneosacral obstétrico-pediátrico. Ella tiene toda una experiencia, un larguísimo recorrido en ayudar a los bebés de una forma desde la craneosacral. Y entonces me he formado con diferentes modelos terapéuticos e inclusive también el par biomagnético, de quien es el doctor Isaac Goy, uno de vuestra tierra, el padre, ¿no?, del par biomagnético. Y la verdad es que ahora mismo, bueno, siempre ha sido como si dijéramos que cada uno tiene así como una misión o una labor, para mí es todo el aspecto perinatal y ayudar y ayudarme en poder ir disolviendo todas esas capas comprimidas de trauma que pueden estar asociadas a esas experiencias primeras, ese material temprano que para algunos de nosotros puede ser muy activador. Para otros no, gracias a Dios, pero para algunos sí. Bien. Desde esta idea de que a veces tenemos de que nuestra vida comienza en el instante en el que nacemos, ¿no? Pero se nos olvida que hay meses anteriores, ¿no?, en donde la vida comienza en un entorno muy específico, muy especial, con ciertas circunstancias, condiciones, etcétera. Y que ese medio también implica, pues, es una persona, ¿no? Es decir, la madre que también está en un entorno específico, en una etapa de la vida específica, transitando distintas situaciones que van a implicar estreses, traumas, shocks, inquietudes, miedos, incertidumbres. Eso por un lado, y también estamos hablando de que justo en el momento en el que ya empieza la labor de parto, en esos momentos pueden ser, no sé, un par de horas o pueden ser 24 o 36 horas, ¿no? Dependiendo de... También ese momento está rodeado de un entorno específico, ¿no? Hay circunstancias muy específicas ahí dependiendo del entorno, dependiendo de la atención, del enfoque médico con el que se lleva a cabo ese alumbramiento, etcétera. ¿Tú qué has reflexionado con respecto a la importancia del entorno, ¿no? Tanto en la madre, pero también
en esa simbiosis que también tiene implicaciones en la sensibilidad del bebé que está por nacer. Cuéntame. Fíjate, el entorno que rodea un nacimiento es donde esa primera experiencia que el bebé va a tener en su memoria, ¿no? Y va a llevarla contigo toda la vida. Es la primera experiencia relacional. Y de hecho, intrauterinamente, el bebé ya está conectado con ese entorno. Ya puede percibir todo lo que está sucediendo y a la velocidad que está sucediendo. Es muy importante que las personas que rodean que están presentes en un nacimiento hayan sanado su propio nacimiento, porque muchas veces la historia tiende a repetirse. Y si hay personas que han tenido unos nacimientos pues como muy desafiantes, con muchos retos, como contaba una partera o una comadrona, una matrona que conocí, ella siempre le llegaban los mismos casos de distocia de hombros, hasta que ella se dio cuenta de que ella misma había nacido con distocia de hombros. Wow. Entonces, fíjate hasta qué punto puedes estar de alguna manera de las dos, puedes beneficiar mucho el entorno estando en tu línea media, en tu eje, y siendo un generador de esa quietud, de esa marea larga, o puedes de alguna manera, sin darte cuenta, implícitamente estar poniendo un ingrediente de tensión, de estrés, y a lo mejor no estás haciendo nada más que observar, pero simplemente el que estés allí y si no has resuelto y no has podido reparar tus propias memorias, la verdad es que es muy fácil que puedas estar de alguna forma interfiriendo, ser como un ingrediente que interfiere. Bien, Nat. Hablas mucho de las memorias, Nat. Pero ¿qué le dirías a las personas que independientemente de su formación, ya sean personas con formación médica, una especialidad en obstetricia o simplemente una persona que no tiene ningún tipo de formación, pero que tiene esta concepción o este mito, ¿no? En donde se expresa a veces con frases como de que no pasa nada, el bebé todavía no tiene conciencia, ¿no? No se va a acordar de esto, ¿no? Como si el bebé, digamos, por el simple hecho de que no tiene a lo mejor desarrollado todavía una conciencia simbólica en cuanto a un lenguaje o en cuanto a una conciencia de sí, como que implicara que todo lo que pasa en esos primeros momentos de vida pasa directamente como al olvido, ¿no? Como si fuese algo que entra al orden de la amnesia, ¿no? Como que no afecta. ¿Qué le dirías a esas personas? Cuéntanos. Imagina, el doctor Jack Van der Waal, embriólogo, él tenía clarísimo, y todos los que tenemos un poco de experiencia en este ámbito, que es desde el segundo instante uno de ser concebido o inclusive antes ya hay conciencia. Esto, gracias a Dios, ya cada vez ya se está teniendo como, ya no es lo mismo. Antes a un bebé se le manipulaba y se le gestionaba de una manera como si no pudiera sentir, inclusive las intervenciones sin anestesia que se le hacían. Y ahora ya, gracias a Dios, no ocurre así. Ya se sabe que el bebé pues siente y padece, pero el tema es aquí que muchas personas no nos damos cuenta de que el factor memoria no es algo que tenga que pasar por el neocortes. La memoria implícita del cuerpo es en lo que trabajamos en donde trabajamos los terapeutas perinatales, que es allí donde está alojado esa memoria implícita, que es inconsciente. De alguna manera, mucha gente dice, bueno, yo sé que mi parto tuvo complicaciones, pero no sé hasta qué grado me está afectando, ¿no? Hay una memoria del cuerpo implícita que sí que lo cuenta, sí que lo sabe, aunque él no sepa conscientemente no lo puede verbalizar, hay una forma gestual de trabajo que esa persona está contando todo el rato su historia. En los bebés pasa mucho, los bebés cuentan todo el tiempo su historia y eso es por las memorias implícitas, porque la memoria, de alguna manera, es esa, llamamos impronta o huella a aquella memoria que ha quedado como grabada y que no ha podido tener el apoyo suficiente para que esa persona pueda de alguna forma digerir o asimilar la experiencia. Bueno, esa es un poco la base del trauma.
pero la memoria implícita puede haber todo tipo de memorias. El tema es que, claro, en la época preverbal, que es donde está un embrioncito todo el tiempo de gestación, inclusive en el viaje de concepción, gestación y nacimiento, ese bebé ya está teniendo en su psicocuerpo, todo su somático, una serie de información que se le está quedando pues almacenada, es implícita, es una memoria implícita. Entonces se puede trabajar en cualquier momento de la vida, aunque no sepas nada de tu nacimiento. Bien, bien. Hay una frase que tú manejas que me gustó mucho, que tiene que ver con esto que estás diciendo, ¿no? Y tiene que ver también con un sentido también evolutivo, ¿no? Es decir, nosotros como especie evolucionamos y para poder desarrollar, la evolución no descarta lo anterior, sino que lo integra, lo incluye, ¿no? Y esa frase que tú dices es, el embrión siempre en nosotros. Es decir, el embrión que fuimos, ¿no? De cierta manera, lo seguimos siendo, ¿no? Es decir, todas esas experiencias nos acompañan e inclusive también determinan y nos conforman también en nuestro carácter y personalidad en nuestro presente. ¿Qué podrías decirnos de esa frase? Cuéntanos. Bueno, todos estos temas me apasionan tanto porque, mira, la verdad es que el embrión en nosotros es el título del libro que puso este doctor Jaap van der Wal. Y es un libro súper recomendable. Y él nos enseñó así, y yo estoy totalmente de acuerdo. El embrión sigue siempre, no es algo que fue una etapa. Está el embrión, está el bebé en el prenato, está el neonato, está todas las secuencias de vida que hayamos tenido están. Y es por esto que se puede acceder a ese momento, a esa memoria y poder sanar, pero en el presente. O sea, este trabajo perinatal no es regresivo, tampoco es la hipnosis, no es hacer un trabajo regresivo, es trabajando en el presente las memorias tempranas de la historia. Entonces, también en todo esto, bueno, me parece tan interesante nombrar que hay un desconocimiento tan enorme, porque imagina, ¿no? Acabas de nombrar algo, el embrión, ¿no? Todo lo que vivimos como embrión, cómo nos afecta en cualquier etapa de nuestra vida posterior, en la vida adulta, todo lo que sucedió, todo lo que no sucedió, todo a lo mejor también la placenta, la relación con la placenta, ese gran desconocido que las parteras conocen tan bien de México, cómo tratarla, cómo respetarla, cómo de alguna manera la placenta tampoco es que se vaya a ningún lado, no hay conexión con ella, pero la verdad es que es una grandísima ayuda tener una información de toda la importancia que tiene el tener una conexión, seguir conectado en comunicación. Y bueno, muchas mamás y muchos papás se alegran mucho de saber todo esto cuando están en el viaje de estar gestando, porque si no te dice nadie esto, por nuestra cultura, es como si se hubiera olvidado, es como si lo hubiéramos dejado atrás, ¿no? Entonces, fíjate, todos esos primeros meses de vida, las 40 semanas, que un bebé está conectadísimo a su placenta y es de alguna forma ese órgano que está intermediando con mamá y con toda la emocionalidad es el portal, ¿no? Es importantísimo. Entonces, todo lo que vivimos, inclusive las memorias gemelares, ¿no? Hay un tanto por ciento también mucho mayor del que nos imaginamos. Un 6% de los seres humanos tenemos memoria de gemelo desaparecido y no lo sabemos. Nadie nos lo ha dicho, porque a lo mejor hasta inclusive mamá tampoco se dio cuenta. A lo mejor fue un pequeño sangrado y resulta que se había disuelto el efecto, o sea, el impacto que un ser tiene cuando su gemelito se marcha puede ser muy diverso. No es que todo el mundo, todas las personitas, todos los seres se organicen igual ante una pérdida así, pero bueno, esto es una información que puede estar en todo ese momento de gestación
y la forma en que fuimos concebidos, qué estaba sucediendo cuando fuimos concebidos, si fuimos deseados, si no lo fuimos. Todo eso son paquetes de energía, de información que van con nosotros, se van manifestando de una forma que de alguna manera salen un poco según el nivel de shock o de trauma, explosivamente en algunas personas, como causando desastres en nuestra vida, o si han sido gestionadas y asimiladas, pues no tienen que causar ningún impacto adverso. Bien, fíjate. Entonces, estamos integrando, ¿no? Somos seres temporales, con la posibilidad de también acceder a una memoria imaginaria de que, bueno, estoy recordando lo que hice la semana pasada, ¿no? Y lo traigo al presente y lo resignifico en mi memoria. Pero también desde lo fisiológico, en la parte cerebral, en la parte también del sistema nervioso, comprendemos que también somos seres atemporales, ¿no? Es decir, como que hay registros, condiciones en nuestra fisiología en donde ahí el tiempo no existe. Sin embargo, ¿no? Hay actividad, ¿no? Hay actividad neuronal, hay actividad nerviosa, órganos también que están en ese sentido. Entonces, a partir de ahí, ¿cómo acceder, ¿no? a una memoria atemporal? Me imagino que es un proceso distinto, una manera distinta, una vía distinta. Y respondiendo a una pregunta que Grecia, una invitada acá, nos está haciendo, ¿cómo acceder, ¿no? a esas memorias? Pues a través del cuerpo. Por esto digo memorias del cuerpo, porque esta es la puerta, esa es la clave. El cuerpo no nos va a engañar nunca. Y parece sencillo, la forma específica de trabajar lo perinatal, esto que estás hablando ahora, lo atemporal, aquello que está ocurriendo ahora y que no tiene tiempo, o sea, no, porque lo que pudo pasar en el pasado para un bebé que duró 3 minutos, para nosotros 3 minutos, para él pudo hacerse eterno, ¿no? Es una cuestión, como tú estás diciendo muy bien, bastante atemporal. Pero el mayor recurso que tenemos es el cuerpo y de alguna manera poder conectar lo que está mostrando, todo el lenguaje corporal, con las habilidades verbales. Y en esto me querría explicar de alguna manera mejor. Es como si el tallo cerebral es el que alojara el trauma. El tallo cerebral, el que está más en el occipital, ¿no? Y de alguna manera tiene que hacer de puente y pasar a través del límbico, el emocional, al neocórtex, que es el que tenemos todas las habilidades que tenemos ahora. Entonces, con esto este viaje atemporal que estás nombrando, es poder dar el espacio a que se conjuguen, porque un trabajo de exploración para acceder a esas memorias solamente desde lo verbal se quedaría corto, pero si unificamos lo verbal con el trabajo que sale del instintivo, del más antiguo, del cerebro más antiguo, que es toda la respuesta somática, que Peter Levine lo llamaba respuesta de lucha, huida, las activaciones, toda esa franja, mi profesor Ray lo llamaba el filo, que es ahí donde el cuerpo, o sea, la persona, todavía tiene acceso a recursos, pero ya está tocando la memoria, la activación, esa memoria, donde en un paso más ya entraría la perturbación, entraría el colapso, entraría el poder, el rendirse, el entregarse, ¿no? Es como haciendo esta analogía o esta similitud con el reino animal, ¿no? Con los mamíferos, como lo explica súper bien Peter Levine siempre que habla. Pero por esto es lo importante de tener conocimientos en poder trabajar ambos al mismo tiempo o hacer ese puente de unificar desde el tallo córtex cerebral, el tallo cerebral, subir ascendente hasta el neocórtex, y es por esto que no causaríamos retraumatización, porque si trabajáramos todo desde la respuesta del tallo cerebral, podríamos retraumatizar a la persona.
Claro. Pero no es así, porque la persona mantiene todo el tiempo su adulto en este presente y desde los recursos y donde puede acumular potencia necesaria para sentirse apoyado en hacer el trabajo, ¿no? En poder de alguna manera, sí, podríamos llamarlo, es una reprogramación o repautación de toda esa memoria. Lo llamamos encontrar unas nuevas maneras donde todo puedo tener un sentido, porque claro que es energía todo aquello que sucedió, claro que es un suceso que nos abrumó, ¿no? O, bueno, mis profesores hablaban del trauma de nacimiento porque hay muchísimos más bebés de los que nos imaginamos que tienen esa experiencia de haber tenido un nacimiento pues desafiante, ¿no? Algunos bebés con los que yo he trabajado sí que puedo decir que están en shock, estrés y shock, ¿no? Entonces, el acceso es unificar cuerpo y la verbalización y la palabra para que el neocórtex también esté al mismo tiempo. Bien, bien. Como terapeuta, cuéntanos a manera de un ejemplo, ¿cuál ha sido como una de las experiencias más gratificantes que has tenido en el acompañamiento de a personas que acuden a ti, ¿no? Como para resolver situaciones, ya sea de la vida adulta o en ese proceso también de gestación o de alumbramiento? Cuéntanos. Mira, Eric, pues en la vida adulta, en mis talleres, hemos tenido experiencias muy ricas, muy enriquecedoras, muy transformadoras, y una en especial fue en México con un obstetra que trabaja en un hospital, pues recibiendo bebés, y él nunca había conectado desde este modelo o desde este modo de visión el nacimiento. Entonces quiso venir a un taller y cuando llegó su turno para trabajar y todos le apoyamos, lo que él empezó a mostrar, su cuerpo empezó a mostrar, fue un proceso de nacimiento, que no es que se dé siempre, pero a veces esa es una de las capas que se puede mostrar, porque a veces la persona lo que necesita, lo más prioritario en ese momento, es sentirse ayudado para poder nacer como le habría gustado nacer, porque en ese momento faltó esa ayuda. Entonces, de alguna forma, el cuerpo, que es sabio, empieza a hacer todo lo que es necesario para ese viaje de nacer, que es una determinada de señales. Y lo ayudamos entre todos. Yo fui describiendo y fui pidiendo determinados contactos de apoyo, porque al final se conforma como un útero. Inclusive hasta podemos sentir hasta las contracciones. Es algo que en el campo se genera, es un colectivo que se genera y es desde el somático. Hay un momento en que ya todos notamos claramente que el neocórtex tiene que parar para dar paso a la forma que se muestra. Y en ese paso tenemos que estar mucho todos en el principio de cooperación y colaboración mutua, y que todo el mundo está, claro, porque es tan bello lo que se está mostrando, que todo el mundo está como en estado de asombro y colaborativo. Y este participante, este hombre, pues nació, o sea, tuvo esa experiencia, rodeado de apoyo, rodeado de todo lo que él habría necesitado. Y lo que es bello es que él le cambió desde ahí su forma de trabajar. Cuando fue a su clínica y recibía a los bebés, no paraba de hablarles, no paraba de decirle a la mamá, háblele, que le está escuchando, y bueno, cómo él de repente empezó a percibir, porque muchos otros obstetras que no han tenido esos trabajos, al final de muchos años trabajando así, se puede convertir en algo como mecánico, y hasta incluso una vez uno echó lágrimas diciendo, es que no siento nada cuando nace un bebé. Hasta él se conmovía, ¿no? Como diciendo, ¿cómo puede ser con el milagro de la vida que es? Y entonces conectar, porque este es un trabajo que es de dentro a afuera. Entonces, una vez que conectas con esto, dentro es ese gran tesoro que es crear una impronta nueva, crear improntas nuevas, positivas, como hablábamos. Las improntas pueden ser muy positivas.
Entonces, este es un ejemplo, y otro que tengo muy vivo es una mamá que tenía un hijito ya de 7 años y estaba embarazada y acudió a consulta, ya estaba a término, o sea, ya estaba, y le habían dicho, porque venía podálico, venía con la dirección, no la tenía a la cabecita, tenía los pies, y le habían querido ya programar cesárea. Y entonces, bueno, tuvimos una sesión hermosa con el bebé, también diferenciando al hermanito de él, apoyándolo, dándole esa potencia, o sea, dándole los recursos para que acumule potencia internamente, ¿no? Intrauterinamente, estábamos hablando a la barriguita de la mamá, a la pancita. Y fue hermosísimo, porque la mamá tenía mucho miedo porque no tenían dinero, y a veces el coste de la cesárea es muy caro, es muy elevado. En fin, se juntaban una serie de elementos en los que la mamá quería que naciera de forma natural, y la cesárea es lo que le habían dado como único medio, ¿no? Entonces, lo que sucedió fue que después de esa sesión, que fue por la mañana, a las 10 de la mañana, salieron para casa, se puso de parto, y se fue para la clínica de este doctor que le estaba acompañando, donde iba a dar a luz con una cesárea. Y lo que sucedió es que estuvo tan conectado el bebé y mamá y bebé, tan en equipo, colaborando mutuamente, que el bebé hizo un viaje de canal de parto súper rápido, y cuando llegó a la clínica se empezó a diluviar y el anestesista no llegó, y a ese bebé lo recibieron podálicamente por los pies, nació de nalgas. Y bueno, fue hermoso porque todo se dio como justamente después de ese encuentro, ¿no?, terapéutico con ellos. Fue muy emocionante. Toda esta sesión, lo que pasó, tiene una connotación casi de sagrado, tiene algo de sagrado, porque estás apoyando a una vida, a un bebé que está todavía en el útero, y que estás trabajando sus posibles miedos, estás charlando, conversando, dándole recursos, y es muy bello. Bien. Pareciera que en esa condición que tenemos de mamíferos, ¿no?, hay una parte de nosotros que pareciera que también somos una especie de marsupiales también, ¿no?, al momento de nacer. O sea, que en el sentido de que ya cuando ya estamos fuera de la mamá, ¿no?, el cuerpo de la mamá, aún necesitamos tener un poquito como un entorno, ¿no?, como una bolsita, como un saco que nos permita todavía transitar una formación o una maduración también desde lo neuronal, lo emocional, ¿no?, y que tiene que ver con un entorno, ¿no? Recuerdo que la vez que nos reunimos, me hablabas también de la placenta como un órgano transicional, como un órgano de transición. Y obviamente la placenta, pues sí, es algo concreto, digamos, es algo fisiológico, pero pareciera que también podría ser también una placenta imaginaria, placenta simbólica, placenta como inclusive sensorial, que pareciera que eso es lo que tú aportas y brindas en los procesos, seguramente en tus talleres y a las personas que acompañas, que no solamente brindas una placenta al recién nacido, sino también a la mamá, ¿no?, y al embrión que sigue siendo la mamá en esos momentos, que seguramente en esa situación de estrés, de desconocimiento, de no saber cómo viene, ¿no?, cómo va a ser ese proceso, es una situación ahí emergente, permites regular a través de tu palabra, a través de, ¿no?, distintas intervenciones, para que ese tránsito sea llevado a cabo de mejor manera, ¿no?, como no tan angustiante, no tan estresante, y que seguramente también, así como hay improntas, por así decirlo, negativas, ¿no?, también estás ahí generando, por así decirlo, improntas positivas, es decir, como memorias que también van a acompañar tanto a la mamá como al recién nacido en ese momento, que se van a quedar ahí para el resto de la vida también, ¿no? Eso es. Se trata de ayudar al máximo posible en que los nacimientos sean lo más generadores de improntas positivas posibles.
Una vez que ya el pequeñito o la pequeñita ha nacido y ha pasado algo, poder ayudar lo más pronto posible. Pero si la persona tiene 70, 80 años, también se puede hacer mucho. Bien. Esta es la idea, cuanto antes mejor. Claro. Y esto quería recalcar también, muy interesante, que tuviéramos muchos de las personas que rodeamos al nacimiento habilidades de biodinámica craneosacral para bebés, por todas las situaciones que se puedan dar estresantes y la importancia de esa primera respiración para el bebé, porque es el cambio del líquido amniótico al aire, y esa primera respiración es como también la primera bocanada de vida que entra en nuestro cuerpo. Y si el bebé ha tenido alguna dificultad, estas habilidades de biodinámica craneosacral, el bebé las agradece. Es que en el instante mismo del recién nacido, 2 minutos después, ya puedes ayudar. Por ejemplo, nacimientos con ventosa, que cada vez menos, pero ayer nació aquí un bebé en España con ventosa. Pues hay un moldeamiento craneal, hay determinadas... y poder ayudar cuanto antes a ese bebé. Al primer día. Es el primer regalo, dice María Ángeles, mi compañera profesora, primer regalo de vida. Un acompañamiento de escucha desde la biodinámica craneosacral. Bien. Nos preguntan acá que si has hecho algún tipo de seguimiento, ¿no?, a esos bebés, a esos niños de temprana edad a lo largo de su vida, para saber sobre todo también qué impacto, ¿no?, ha generado también ciertas intervenciones, ciertos acompañamientos ya en un tiempo posterior. Sí, sí que lo he hecho y además es muy gratificante porque hay como una conexión. El bebé muchas veces, inclusive si es chiquitito, hay como a la voz, hay un recuerdo y instantáneamente te reconoce. Y cuando ya tienen años es muy bonito también ver, de alguna manera hay una conexión, ¿no? Y ahí sí, y en ellos se ve lo efectivo que ha sido el acompañamiento. Mis profesores en esto tenían más experiencia porque yo estoy viajando mucho y, por ejemplo, acompañé a varias mamás y bebés en México, pero ahora estoy en España y, bueno, voy siguiéndolas porque me envían fotos del bebé y hay conexión. Pero mis profesores en esto tenían mucha más experiencia porque ellos nos hablaban inclusive de bebés que habían ayudado en el nacimiento y ahora ellos ya tenían hijos y estaban ayudando a los hijos, a los hijos de los bebés que ya habían ayudado a nacer. Imagínate, es increíble, es preciosísimo y sí se nota muchísimo cambio. Eso es lo más gratificante que te puede venir, ¿no? El ver que una personita que en esos momentos ha sido de alguna manera respetada, ha sido escuchada, orientada en todo lo perinatal, la orientación a qué está sucediendo y lo que va a suceder, eso es un paso muy importante en la secuencia de vida. Bien. Sí, lo importante es tanto lo terapéutico ya en situaciones ya adultas, pero también en lo preventivo, ¿no? También en edades tempranas. Cuéntanos un poquito de tu taller, cómo es un taller tuyo, cómo lo llevas a cabo, cómo es vivir un taller desde este enfoque y qué beneficios podrías o que podríamos nosotros como participantes asimilar, ¿no?, y también integrar a nuestras vidas. Muy bien. Pues mira, todo tiene una secuencia, ¿verdad? Inclusive, y una energía que tiene la secuencia. Ahora, cuando hemos entrado en conexión tú y yo para este live, pues cómo he entrado yo, que he tenido esta dificultad, pues ya me habla mucho de mi propia secuencia. Ahora estamos en energía de concepción, de concebir. Entonces, es dar la bienvenida a estas personas que sienten un llamado y dicen con toda seguridad, porque este es un taller que las personas en sí, internamente, hay como algo instintivo, intuitivo, que sienten que este modelo terapéutico les va a ayudar. Normalmente sucede así, aunque no tengan gran idea de qué va a suceder. Entonces, el primer paso es una entrevista conmigo,
tenemos una ficha de prescripción, Ivonne y yo, que la solemos distribuir para que puedan rellenarla sin ningún compromiso. Pero el primer paso para entrar en contacto con este trabajo es tener una entrevista chiquita de 10 minutos conmigo para conocernos un poco y que yo pueda de alguna forma también valorar si ese es el momento para esta persona. Porque son 4 días de un trabajo profundo, de sumergirnos en un trabajo muy gentil, muy amoroso, pero que, por ejemplo, personas que estén teniendo un tratamiento ahora de varias medicaciones, hay algunos momentos específicos en los que no sería recomendable entrar en un trabajo porque a lo mejor las capas que se abrirían serían demasiado grandes. Entonces, el primer encuentro conmigo y después ya una vez que ya sabemos que sí, que es el momento, pues ya es un cuestionario que entrego para poder tener yo un poquito de información y poder apoyar de la mejor manera posible. Y los beneficios que pueden tener las personas, y que normalmente aquí en España acabamos de terminar un taller de este tipo, es sobre todo contactar desde dentro a la afuera con esa posibilidad, ese sentirse capaz de poder recrear un entorno que sea lo más generoso en recursos y en habilidades para poder de alguna forma, como decimos, repautar todas esas improntas y encontrar nuevos escenarios y nuevas maneras de ser. Entonces, los beneficios que suelo encontrar ya desde que son un grupo pequeños de personas, no son máximo 9, entre 6, 7 o 9, y esto crea ya un clima de confianza, de seguridad, de confidencialidad. Y desde ahí trabajamos, cada persona tiene un turno para trabajar sus propias memorias en donde está sintiendo la ayuda del resto. En esto no nos sucede como en el trabajo sistémico, porque el trabajo sistémico es de fuera adentro y la diferencia, así a grosso modo, es que este trabajo es de dentro a afuera. Yo como terapeuta no voy a intervenir en lo que esté sucediendo, sino que vamos a acompañar desde esa escucha y con esas habilidades de craneosacral biodinámica, de prosodia, de conectar con el neocórtex, conectar en el presente, de dar acumular la potencia que esa persona encuentre los recursos, es como puede repautar y encontrar la forma de ir descomprimiendo todas las memorias de shock, definitiva. Las improntas de estrés, de shock, de trauma, ¿no? Que no hayan sido asimiladas. Y con el principio de elección siempre muy por encima de todo. Todo participante, nadie está obligado a hacer nada que no quiera hacer o no quiera decir. Entonces, se manejan unos principios relacionales muy, muy sencillos de comprender y desde ahí vamos también ralentizando, porque el ritmo de las memorias del neonato suele ser mucho más lento que el ritmo de los adultos. Entonces entramos en esa esfera, nos adaptamos al ritmo de esas memorias, ¿no? Donde ocurrieron, y cada uno tiene el tiempo que necesita. Es por esto que dura 4 días, porque es un trabajo que cada persona a veces tiene turnos de entre 2 horas a casi 3 horas y media. No podemos prever, es como un parto. Sabemos cuándo comienza, pero no podemos saber cuándo va a acabar. Caso por caso, cada cuerpo es distinto, cada memoria es distinta o cada conjunto de memorias es distinta, ¿no? Cada recurso también es distinto. Eso es. Y es el máximo respeto porque de ahí se fundamenta todo este trabajo, de la gentileza, de la amabilidad, de dar los recursos, pero desde una suavidad, desde una gentileza, todos esos principios relacionales de tomar pausas, de hacer espacio, de ir ralentizando. Y es por esto que es tan efectivo, porque el trauma
en sí ocurrió y normalmente está de alguna forma en la misma línea con la velocidad en la que ocurrió. Entonces, Bien, para poder descomprimirlo, hace falta ralentizar. bien. Si bien ya somos personas adultas con muchos recursos, que hemos madurado y que hemos, ¿no?, transitado la vida, etcétera, no perder de vista que existen aún esas memorias que a veces no hemos tenido la posibilidad o los recursos para poder recordar, y me atrevería a decir también reacordar, ¿no? Como volver a, eh, digamos, como a replantear, ¿no?, una resignificación de esas memorias, no solamente desde lo racional o desde lo simbólico, sino también desde el mismo cuerpo. Eso que me respondiste hace un momento me gustó mucho, es decir, de qué manera accedemos a las memorias del cuerpo es a través del cuerpo mismo, ¿no? Es decir, el cuerpo es también por así decirlo, una máquina del tiempo, ¿no? Lo va, ¿No? sí, lo va. En donde hay ese vaivén, ¿no? En donde vamos al pasado, pero también es desde el presente, ¿no? Desde ir integrándolo desde el instante mismo en el que se está experimentando el taller. Eso, Bien, Nat. Pues el taller se llama El fluir del amor en las memorias del cuerpo, ¿no? Qué bonito título, Nat. sí. El taller va a ser presencial acá en la Ciudad de México y va a ser del día 25 al 27 de agosto de este año. Eh, Quien quiera y quien esté interesado, vamos a estar ahí compartiendo en nuestro Instagram de Bioencuentros. Vamos a estar etiquetando a Natalia también ahí, vamos a subir un poco de información y en estos próximos días vamos a subir historias para recordar el taller, para promocionarlo, porque me parece que este taller abre, ¿no?, también de manera experiencial, de manera sensorial, una posibilidad de comprender las cosas desde el cuerpo mismo, ¿no? Y como tú bien dices, Nat, es necesario que personas, independientemente de su formación, puedan comprenderse, conocerse, no solamente desde lo que alcanzamos a acordarnos en nuestra conciencia, sino también desde las memorias, por así decirlo, inconscientes, ¿no?, que tenemos en nuestro cuerpo, en nuestra memoria, que están ahí y que podemos acceder desde el cuerpo mismo. Eso me parece Eso. maravilloso, Nat. Y la verdad es de que te felicito por la labor que estás haciendo, por las vidas que has podido también tocar y acompañar en muchos momentos específicos de su existencia, y sobre todo que esto, ¿no? Como que si bien muchas personas hablan de un bien morir, ¿no?, que también es necesario, ahora estás hablando tú de un bien nacer, ¿no? Que Eso es. esos momentos tan trascendentales en nuestra existencia puedan ser de manera pues más humana, ¿no?, más humanizada, más sensible a esos momentos vulnerables, ¿no?, y frágiles que nos acompañan y que nos conforman también como personas, ¿no? ¿Algo más que quisieras agregar, Nat? ¿Qué les dirías a las personas que están interesadas en este taller? ¿Cómo los invitarías a participar? Pues mira, en este bien nacer que tú comentas está este bien vivir, ¿verdad? Bueno, Claro, por pero bien supuesto. nacer, bien vivir. Mi profesor Ray Castellino, él mencionaba, no es lo que ocurrió, sino la forma en la que ocurrió. Uh-huh. Y es desde ahí que podemos hacer mucho por nosotros, podemos ayudarnos si tenemos un entorno apropiado, seguro, en el que nos sintamos que el sistema nervioso se siente suficientemente seguro como para que esa memoria que pueda ser traumática o no, pero que sea de un efecto adverso en nuestra vida adulta, pueda ser trabajada, escuchada, elaborada y acompañada para que se pueda repautar y se pueda encontrar una nueva manera. Entonces, esta es la manera, ¿no? Encontrar un lugar cálido, acogedor, seguro, en el que dure pocos días, con pocas personas y con esta serie de tipo de trabajo de una forma somática para acompañar que aquello que fue en la historia se pueda transformar en cualquier momento de la vida de una persona. Bien, compartí aquí ya tu correo
para las personas que estén interesadas en el taller, pues puedan escribirte directamente o también te puedan escribir directo a tu Instagram. Además del taller, Nat, ¿ofreces un acompañamiento personalizado, presencial, en línea, a Sí. distancia? Cuéntanos. Me gusta dar sesiones a las personitas, si quieren ellas, claro, antes de un encuentro, porque eso abre el camino, facilita mucho para el día del taller. De hecho, muchas personas que vienen a sesiones, a talleres, quieren de alguna forma ir ahondando ya antes. Y también nosotros cuidamos en la secuencia el post-evento, el post-taller, en el después también estoy disponible por si las personas necesitaran, las que han acudido al taller, pues un reajuste o necesitan seguir explorando algo más, una capa de las que ha aflorado durante el taller. A veces se resuelve durante un taller o a veces se abre la puerta a conocer ya el camino para poder resolverlo, ¿sí? Bien, Entonces, bien, estoy disponible desde la semana antes del taller, allí en Ciudad de México, para sesiones presenciales individuales. bien. O desde ya a distancia también estoy A disponible. distancia también. Perfecto, Nat. Pues nacimiento es uno, ¿no? El que tuvimos, el momento de nuestro nacimiento, etcétera, pero también cuántos nacimientos no hemos experimentado a lo largo de nuestra vida. Y cuando me refiero a nacimientos es esas etapas de nuestra vida que son transiciones, ¿no? Etapas en donde a veces nos cuesta trabajo transitar por lo que no sabemos lo que viene, ¿no? Cambios, duelos, no sé, situaciones como tal vez como muy complicadas, sobre todo de resolver, ¿no? Y que muchas veces, ¿no? Desde lo que Hammer ha descubierto es que precisamente a esas experiencias que no sabemos tener las habilidades para responder, justo ahí nuestro cuerpo responde sintomáticamente en una manera adaptativa, ¿no? Para poder ayudarnos, ¿no? Desde nuestra biología. Pero sí, toda esta dificultad que a veces notamos, ¿no? Oye, a ver, ¿por qué cada vez que termino una relación me cuesta trabajo retomar mi vida? ¿Por qué cada vez que cambio de trabajo? ¿Por qué cada vez que me mudo de casa? ¿No? ¿O por qué cada vez que una creencia que yo tenía se me cae y ahora no sé en qué creer o desde dónde sostenerme, etcétera, ¿no? Todas esas situaciones que pues son parte de la vida misma, a veces podemos descubrir que son cosas que nos cuestan trabajo abordar, resolver, transitar, precisamente porque tal vez en la gran transición que fue pasar por el canal vaginal en el nacimiento o inclusive por la imposibilidad de poderlo haber hecho, ¿no? Y una cuestión de una cesárea, tal vez por ahí podamos descubrir algunos insights, ¿no? Que nos permitan comprendernos y sobre todo como retomarnos en ese sentido para poder desde ahí, ¿no? Ir resignificando desde lo corporal para que precisamente lo que tú dices, Nat, ¿no? Que sea nuestra existencia un buen vivir, ¿no? Un bien vivir. Bien, Nat. De hecho, todo lo que has nombrado en este último parte son características de las personas nacidas por cesárea, que suelen tener dificultad con el transitar todas las transiciones, porque la primera transición en su secuencia de vida no la tuvieron, no la hicieron. Entonces se suele presentar ante una mudanza, ante esa dificultad de transitar. Pero sí, es increíble, ¿no? Como una forma de nacer ha tenido luego una forma específica en que presentamos unas características determinadas. Bien. Pareciera que de eso se trata la vida, ¿no? Como de intentar nacer bien, ¿no? Eso es de conocernos, de conocernos, ¿no? También desde ahí. Pues bien, Sí. Nat, pues muchísimas gracias por haber estado acá en este live. De verdad que fue un placer platicar contigo. Es un tema interesantísimo y que seguramente yo como psicoterapeuta pues estoy ahora mucho más interesado en este tema porque pues desgraciadamente en mi formación no me comparten nada de esto, ¿no? De la licenciatura, en la carrera que estudié. Me imagino que también los médicos también no tienen acceso a este tipo de conocimientos y tener encuentros como estos pues nos ayudan a abrir estos espacios, sobre todo para concientizar y compartir esta información en donde hay personas que se han dedicado, como tú, a hacer investigación seria, ¿no? Y también trabajar desde lo personal
acompañar procesos importantes en la vida de las personas y que está ahí, está el conocimiento ya registrado, pues hay que ir a ello para poderlo integrar también a lo que nosotros nos dedicamos a esta parte de la salud y al acompañamiento de procesos en personas, pues podamos integrar y abarcar muchas más herramientas en nuestras intervenciones. Pues, muy Bien. agradecida de haber sido tu invitada, Eric. Bien. Muy agradecida. Estoy súper interesada también en tu trabajo de las 5 leyes biológicas del doctor Hammer. Y bueno, tengo en mi próximo foco de investigación es conocerlo un poquito, al menos saber un poco más de ello. Bien, pues seguimos conociéndonos, seguimos como intercambiando también información, aprendiendo el uno del otro y así pues creando esta red. Y a las personas que se conectaron, muchas gracias por escucharnos. Ahí está el correo de Nat y ya publiqué en el Instagram de Bioencuentros información del taller, información de contacto para las personas que estén interesadas, ya sea en el taller o de tener sesiones personalizadas a manera presencial o a distancia con Nat. ¿Vale? Pues muchísimas gracias. Te mando un gran abrazo. Ya nos estaremos viendo por acá en México en agosto. Eso es. Muchísimas gracias. Que estéis bien también. Cuídate mucho. Bye. Gracias. Bye.